Y bueno, che, bienvenidos de vuelta a otro capítulo de este maravilloso programa de radio. Programa de radio, sí, así se llama. Episodio 1 y le damos con todo. Me llamo Lucio y vamos a estar hablando sobre Ana Frank. Un tema que ahora podemos relacionar con todo lo que pasó en la cuarentena. Porque claro, bueno, nosotros tuvimos los asientos de primera fila para todo esto. Yendo al grano, hoy no estoy solo. Hoy conmigo está Franchi. Buenos días. Juani. Bienvenidos. Buenas. Tommy. Buenas. Y yo. Bueno, para empezar trajimos un par de citas textuales, además de información de otras fuentes como por ejemplo el Instagram de la cuenta oficial de Ana Frank, noticias y bueno, también Google. Pero más allá de eso vamos a contar nuestras propias experiencias como dijo Lucio y charlar más que todo estas cuestiones que sentía Ana Frank en el aislamiento. Para hacer una comparación con el aislamiento de Ana Frank y con lo que nosotros sufrimos por culpa del COVID, es que, aunque nosotros parecíamos que sufrimos un infierno, aunque así lo fue, en realidad Ana sufrió mucho más que nosotros, porque estuvo encerrada 3 años y también sabía que si ella salía iba a perjudicar su vida y la de sus familiares. En cambio, nosotros si salíamos nos podíamos exponer al virus y si alguno de los policías nos viesen fuera de casa tendríamos problemas con ellos. Otra comparación que casi me olvido, es que la familia de Ana sí sabía de la guerra y además que estaban mucho más anticipados que nosotros. Por ejemplo, las siguientes citas textuales. La primera es el jueves 9 de julio de 1942 que dice lo siguiente. Solo cuando ya estuvimos en la calle, papá y mamá empezaron a contarme poquito a poco el plan del escondite. Llevaban meses sacando la mayor cantidad posible de muebles y enseres, y habían decidido que estaríamos en la clandestinidad voluntariamente el 16 de julio. Acá claramente se muestra que ya sabían dónde y cómo pasar el aislamiento, a diferencia de nosotros que no sabíamos qué era lo primero que había que hacer. Otra es el viernes 11 de julio de 1942 que dice: creo que aquí nunca me sentiré realmente en casa, con lo que no quiero decir en absoluto que me desagrade estar aquí. Más bien, siento como si estuviera pasando unas vacaciones en una pensión muy curiosa. Esta cita textual, bueno, me hace acordarme bastante cuando en 2020 apenas había arrancado la cuarentena. Ahí me había puesto feliz porque solo iban a ser 7 días, una semana completa sin clases. Pero después se fueron sumando más días hasta el punto que ya me estaba hartando de todo esto. Más o menos, pero menos mal que se fueron mejorando y aliviando las restricciones, porque la verdad es que no, como yo no estoy acostumbrado a estar mucho tiempo en mi casa y demás, sino más a salir, me estaba hartando mucho. Y la última es el 28 de septiembre de 1942 que dice: me angustia más lo que puedo expresar, el que nunca podíamos salir afuera, y tengo mucho miedo de que nos descubran y nos fusilen. Bueno, acá se ve una clara diferencia en la situación de esa época y la situación actual. Ahora que lo pienso, ¿se acuerdan de la cuarentena? Todas las medidas que teníamos que tener en cuenta para poder apenas salir a la vereda de nuestras casas. Cuando empezaron a hablar del COVID me empezaron a venir recuerdos de cuando teníamos que estar todo el día encerrados en el 2020. Y si salíamos podían ponernos una multa o hasta meternos presos. Habían distintos grupos por la terminación del DNI para poder controlar quiénes salían a comprar o hacer distintas cosas. A las 8 de la noche ya no se podía salir. Y si salíamos teníamos que usar barbijo, ponernos alcohol en gel a cada rato, mantener la distancia de 2 metros con las otras personas. No se podía saludar con un beso ni con la mano. La verdad solíamos saludarnos con el pie o con los codos. Había que desinfectar todos los paquetes, ya sea de comida o de otros productos. De todas formas, aunque se hayan tomado todas esas medidas y más, no siempre fueron respetadas e igual así hubo muchísimos casos. Más adelante, aproximadamente en octubre del 2020, la cuarentena fue menos estricta. Se podía salir y hacer reuniones con un límite de personas. Empezamos a ir a la escuela, pero en burbujas, en vez de usar el Zoom como antes. Seguíamos utilizando Classroom y hubo otros cambios, pero aún así el COVID se siguió esparciendo. Mal, ¿te acordás de Zoom? Mal, amigo, qué sueño me daban entrar a la mañana. Me acuerdo cuando en segundo teníamos la mayoría de las clases de la semana matemáticas.
pero algunas veces lengua y eso, y hacían pruebas algunas veces orales y escritas, pero eso fue cambiando poco a poco. Y me acuerdo que también después de los Zooms, a eso más o menos cerca de las 3 o a las 3, nos dan gimnasia, que Sí. era aburrido. Por eso, por lo menos en ese momento era muy aburrido. Yo pienso la verdad que el gimnasio en Zoom era más complicado porque yo estaba en mi pieza y era re chiquita, o sea, era re chiquita para hacer gimnasia y tenía que tener ventilador y todo eso. Y bueno, yo después de cada clase hacía llamada con un par de amigos y eso, porque bueno, estaba el pedo, así que no teníamos nada para hacer. Y si había una tarea o algo, la completaba ahí mismo, en esa hora libre, para hacer la otra clase. Y claro, yo hacía lo mismo, pero hablaba con amigos después de todos los Zoom y gimnasia. Lo que yo hacía era prender la Play, ni bien terminaban, prender la Play y entrar a jugar un rato. A día de hoy ya está todo bastante normal, pero el virus sigue estando. Aún así, yo creo que no se compara mucho al caso de Ana Frank y de las minorías como los judíos y los homosexuales en las épocas de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ya que nosotros podíamos salir en distintos horarios para poder hacer cosas esenciales. En cambio, ellos no podían hacer nada. Si salían y los encontraban, los mandaban a campos de concentración en donde no era muy fácil salir con vida debido al maltrato y los trabajos forzosos que daban. Bueno, ¿qué les parece si contamos algunas anécdotas o experiencias que tuvimos durante el COVID? Bueno, yo en lo personal sí tuve COVID más o menos en el primer año de la cuarentena, en diciembre de las vacaciones. Y no, la verdad es que no sé cómo me lo contagié porque yo algunas veces salía a andar en bici, con barbijo, en la hora determinada del DNI. Y íbamos, mis papás iban a trabajar, mi hermano salía a caminar, así que la verdad no tengo ni idea. Yo los primeros 2 días sentía un leve dolor de cabeza, pero después el sábado y el domingo, que menos mal que fueron los 2 últimos, la sufrí bastante. El sábado sentía un dolor de cabeza común, pero después ya el domingo era como que me explotaba la cabeza. No sentía ni los músculos ni nada. Literalmente estaba rogando por una pastilla para el dolor de cabeza. Pero sí, más o menos. Claro. Y después el miércoles, martes, por ahí, ya me pude sentir mucho mejor. Bueno, para empezar, yo me tuve COVID en septiembre, un 14 de septiembre. Me agarró cuando estábamos con mi familia pasando la tarde en la playa, en la casa de mis abuelos. Y ese día hacía bastante calor y yo con mi mamá y mi hermano me iba a quedar una semana en la casa de mis abuelos. Y al siguiente día, cuando se despertaron mis abuelos y mi mamá, sentían dolor de cabeza y dolor de cuerpo. Y mi padrastro llama a mi mamá diciéndole que había perdido el olfato y el gusto el mismo día que a mi abuelo y a mi mamá le había dolido la cabeza y el cuerpo. Y mi padrastro se fue a hacer el hisopado y resultó que teníamos COVID entre mi padrastro, mis abuelos, mi hermano, yo y mi mamá. Y en ese momento estaba el albañil haciendo unas cosas en mi garage, estaba arreglando unas cosas y resultó que él tenía COVID y nos terminó contagiando a todos nosotros. Yo en lo personal tuve COVID en mayo del 2021, todo un tema. Yo tuve resfrío, dolor de cabeza y un poco de fiebre, pero por suerte no lo sufrí tanto. Durante toda la cuarentena de 2020, por suerte, tuve cosas con las que entretenerme y no la pasé tan mal. Tenía contacto con la mayoría de mis amigos jugando en la computadora, jugábamos toda la noche, teníamos clases de Zoom a la mañana. Después empecé a juntarme con amigos y en el verano me pude juntar e irme de vacaciones con normalidad. Después volvimos a las clases normales. Por fin pude ver a todos mis amigos juntos. Desde ese día me olvidé completamente de la cuarentena. Una época que personalmente cambió mi vida, ya que durante esta etapa se puede decir que crecí. Y bueno, así es la cosa, che.
cada uno tuvo su forma de vivirlo y de sufrirlo todo este tema. En mi caso, mi mamá estaba paranoica full con lo de salir y un poquito más y tenía que salir con una burbuja tipo hámster. Esto me afectó bastante en su momento y por lo menos lo supe manejar bien. Bueno, lo supe manejar bien entre comillas, porque para escapar de todo eso me iba a la computadora y me quedaba ahí encorvado con toda la cabeza para adelante como un nerd de Silicon Valley. Y en eso consistía mi rutina más que nada. Creo que, bueno, se puede comparar con lo de Ana Frank hasta cierto nivel nada más, porque, bueno, por lo menos nosotros teníamos eso de salir de cierto día, cierta hora por la terminación de tu DNI. Eso, bueno, sí, eso de que se termina de 07, 08, bueno, ya saben ustedes. Pero bueno, creo que acá ya tuvimos suficiente espacio para pensar, para reflexionar, ¿no? Pero bueno, como sea, este fue entonces el primer capítulo de este gran programa de radio. Gracias por habernos acompañado, yo soy Lucio y nos vemos luego.